Empezar deportando a 1 millón de inmigrantes indocumentados, esta sería una de las prioridades de una eventual administración Trump-Vance en caso de ganar las elecciones del 5 de noviembre. Así lo aseguró en una entrevista la fórmula vicepresidencial republicana J.D. Vance. Según el senador por Ohio, estas deportaciones tendrían un enfoque secuencial, expulsando primero a quienes tengan récord criminal. Para lograr el objetivo también planteó hacer más difícil la contratación de personas en condición irregular. Durante la campaña, Trump ha dicho que deportará entre 15 y 20 millones de indocumentados apoyándose en la Guardia Nacional. Esta cifra, sin embargo, se aleja de los 11 millones de indocumentados que, según el Centro de Investigación Pew, viven actualmente en Estados Unidos. Hay 20 millones de personas aquí ilegalmente. El presidente Trump tiene toda la razón. No se puede tener una frontera a menos que se esté dispuesto a deportar a algunas personas. Creo que es interesante que la gente se centre en cómo se deportan 18 millones de personas. Empecemos con 1 millón. Ahí es donde Kamala Harris ha fracasado y a partir de ahí podemos seguir adelante. Y saludamos a esta hora a Ricardo Sánchez Silva, él es periodista en Washington, D.C., experto en migración y política venezolana también. Bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. Gracias, bienvenido. Gracias a ustedes por esta invitación, Carla y Enrique. Ricardo, ¿qué tan real es esto que está anunciando J.D. Vance, fórmula vicepresidencial de Donald Trump, teniendo en cuenta que Donald Trump hizo en la pasada campaña también muchos anuncios que no llegó a concretar, pero uno pensaría que le apunta a esos migrantes regulares que están bien, que llevan mucho tiempo en Estados Unidos y que no les gusta el tema de la migración, porque si van a deportar a los que tienen récords criminales, pues uno diría que es una buena medida. Sí, claro. Yo diría que esto más que todo es un anuncio que va muy con foco a su base más radical. Aunque históricamente aquí se ha conocido que ambos partidos acuden a sus bases más radicales vamos a hablar en primaria. Sin embargo, esto no ha sido así este año. Se está hablando de una sociedad muy polarizada políticamente. Lo vimos con el intento de magnicidio al presidente, pero lo que sí les puedo decir es que deportar a los criminales no llevaría esa cantidad ni siquiera desde el principio, porque incluso hay cifras del Cato Institute, que es un instituto libertario, en el que vienen haciendo, por supuesto, estudios a lo largo de los años y demuestran que los estadounidenses nativos tienen cifras más altas, por ejemplo, de homicidio y crímenes graves que los indocumentados. Entonces yo sí sigo pensando que esto es una medida muy dirigida a la base más radical, ¿no? Sí, como populismo, porque incluso el muro, pues los 5 antecesores de él habían levantado más de este tipo de vallas. Ricardo, entonces, para dimensionar el 1 millón, ¿qué representa de la migración en Estados Unidos, de la migración que todavía no se regulariza? Coméntanos un poquito esas cifras. Bueno, yo les puedo decir, por ejemplo, para que pongamos un poquito en concreto las ideas del tema de los indocumentados. Solo el año fiscal 2023 se reportó más de 250.000 de entradas de venezolanos, encuentros de venezolanos por la frontera sur. Estamos hablando del segundo grupo más grande luego de los mexicanos, que superaron los 700.000, ¿no? Entonces, realmente estos venezolanos que han entrado a un punto, por poner un ejemplo, no tendrían protección si llegaron después de la reasignación del TPS. Y estamos hablando que en Venezuela se está viviendo una crisis política, económica, social, humanitaria que ha impactado desde el punto de vista migratorio en todo el hemisferio, ¿no? Y realmente desde el punto de vista discursivo, por ponerles un ejemplo, los republicanos siempre han atacado el comunismo, pero en este caso también atacan a los migrantes que huyen del comunismo. Entonces es muy paradójico en ese impacto como tal, y decir pues que deportar 1 millón de inmigrantes, yo lo veo muy irreal, y mucho más aún ejecutar una estrategia como la de Stephen Miller, ex asesor de Trump, que sugería que la Guardia Nacional podría entrar de estados azules demócratas
demócratas a estados republicanos, porque realmente eso excede las competencias, según los expertos, del mismo presidente. Habría que invocar básicamente a lo que se conoce como la ley de insurrección, y eso sería palabras mayores. Estamos hablando de un conflicto entre estados que no le conviene a la paz del país, ¿no? Claro, y por supuesto, si el dictador Nicolás Maduro sigue atornillado en Miraflores, pues claramente la migración va a aumentar y van a ser 5 o 6 millones de venezolanos los que van a salir, por supuesto, de su país, aunque no lo quieran. Ricardo, ¿cómo encontrar ese punto medio de las autoridades, sobre todo en Estados Unidos? Porque sabemos que los migrantes ejercen unos trabajos que ya los nacionales no quieren hacer. Son una fuerza laboral importante, incluso hacen aportes grandes al Producto Interno Bruto de los países, incluyendo Estados Unidos. ¿Cómo llegar a esa línea de no perder la oportunidad de tener mano de obra, de tener migrantes que pueden ejercer trabajos que ya ni siquiera los nacionales en sus países los quieren hacer? Este país tiene décadas con una deuda de reforma migratoria bipartidista, y esto recae sobre los hombros de ambos partidos políticos, claramente. Y pues al final todo termina, vamos a decir, en una reducción en lo que es un año electoral como es el actual. La migración siempre pasan a ser carne de cañón los inmigrantes. Y sobre eso, pues como tú bien lo has dicho, en los campos, en los trabajos donde la mano de obra es más dura son los latinos, por ejemplo, los que están dando la cara. El mismo J.D. Vance decía que hay que empezar por algo, ¿no? O sea, él decía que si se deportan muchos criminales y se dificulta la contratación de mano de obra, como dicen ellos, ilegal, o indocumentada, ¿no? Y lo que reduce los salarios de los trabajadores estadounidenses. Yo difiero con esto porque, como tú bien lo decías, hay puestos en los que realmente la mano de obra es de los latinos que están dispuestos a hacer esos trabajos, no de los estadounidenses, por un lado. Y por otro lado, yo creo que la próxima administración tiene que priorizar un aporte bipartidista, regularizar, bajar un poco los ánimos, unificar al país, lograr acuerdos bipartidistas que vayan en pro de la economía del país, seguir mejorando las cifras de inflación, regularizar a muchos migrantes que están en espera. Los Dreamers, por ejemplo, tienen años esperando regularizarse. Un camino, por ejemplo, legal para los tepecianos, para los portadores de TPS, por ejemplo. Pero no hay que olvidar, como decías un principio, que esto es un año electoral. Y si la administración de Biden logra una transición, es decir, se habla de una potencial amnistía, según publicó Wall Street Journal el día de ayer, la administración de Biden ha negado por lo menos que haya ofrecido una amnistía a Maduro después de las elecciones. Sin embargo, el Wall Street Journal habla de que eso se conversó incluso cuando el acuerdo de Qatar el año pasado. Pero si la administración de Biden lograra una transición hacia la democracia en Venezuela, definitivamente asestaría un duro golpe a los republicanos, porque se atribuiría pues la transición a la democracia en Venezuela, en un país clave geopolítico, que no lo han logrado los republicanos, que tienen un discurso, como les decía, muy duro contra el comunismo, pero los hechos poco han realizado. Entonces, habría que esperar, porque eso bajaría enormemente la migración, evitaría una oleada de alrededor de 4 millones de venezolanos, dicen los estudios, que saldrían si Maduro se queda en el poder, y pues además significaría, según dicen estudios, que hay una buena cantidad de venezolanos que podría regresar a Venezuela. Y no es poca cosa que sea el segundo grupo con mayor entrada, encuentros en la frontera sur de Estados Unidos. Ahí está Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., experto en migración. Muchísimas gracias por estos minutos.